Hola mis queridos preadolescentes y adolescentes, bienvenidos a estos capítulos de Boomerang. En estos dos capítulos hablaremos acerca de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, también conocidas como trastornos de salud mental, hacen referencia a una amplia gama de afecciones o trastornos mentales que afectan nuestro estado de ánimo, nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Este es un tema súper relevante para estas generaciones o las nuevas generaciones. Sin ir más allá, la clínica alemana el mes pasado, en septiembre, publicó un artículo en su sitio web donde habla acerca del suicidio adolescente, indicando que es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de 15 y 29 años. Así que si es un tema importante, es súper importante. Para esto hemos invitado a un gran amigo, el doctor psiquiatra Mauricio Droguet. Mauricio es esposo y padre, esposo de Yuna Hernández y padre de 3 hermosos hijos. Mauricio tiene una vasta trayectoria en el ambiente juvenil bautista, de hecho fue presidente de la Unión Nacional de Jóvenes Bautistas. Hoy sirve con su familia en la iglesia La Viña del Padre, Vitacura. Así que vamos con las preguntas. Primera pregunta: ¿cómo podría darme cuenta o cuáles son los síntomas para saber si sufro de un trastorno mental? Hola Abel, primero que todo te agradezco a ti y a la Débora la invitación de conversar acerca de estos temas que para mí son tan interesantes y obviamente es a lo que me dedico todos los días y poder compartir esto con los chicos de la iglesia. Primero, los trastornos mentales o los trastornos de la salud mental son un nombre no muy correcto, no el mejor nombre que pudiera uno encontrar. Son fundamentalmente una traducción de las guías clínicas que generalmente definen y nos permiten ponernos de acuerdo a los profesionales de la salud mental, que son mayoritariamente hechas en inglés. Ahí el CIE-10, por ahí la OMS tiene también una clasificación que es muy importante, pero por eso se habla de trastornos mentales, porque era una traducción del inglés, ¿no? Ahora, los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, fundamentalmente nos ocupamos de estudiar la conducta de las personas. Cuando uno pudiera darse cuenta, ¿cierto? Que es la pregunta que los chicos hacen, que uno tiene un trastorno mental cuando hay un cambio importante de la conducta que es persistente en el tiempo. Estos cambios en la conducta tienen que ver con mi forma de pensar, con las formas de sentir y con las formas de reaccionar ante la vida, ¿me entiendes? Por ejemplo, los cuadros afectivos, las depresiones, son un cambio emocional, un cambio del ánimo que es persistente en el tiempo. No se hace un diagnóstico de una depresión sin una mantención de un ánimo depresivo por al menos 6 semanas. Igualmente, los cuadros ansiosos, la fobia, los cuadros de ansiedad generalizada, las crisis de pánico, los cuadros obsesivos, también determinan un cambio en el funcionamiento, pero que es persistente en el tiempo. Uno puede tener una reacción triste, depresiva, por una pérdida, por un duelo, por un quiebre en una relación, ¿me entiendes? Por la muerte de alguien, que se circunscriben dentro de lo que uno esperaría parte de una reacción normal. Pero reacciones graves, como por ejemplo una reacción psicótica, una interpretación inadecuada de la realidad, persistente en el tiempo y que afecta mi funcionamiento, que afecta la manera en que yo me relaciono con las demás personas, que afecta mi rendimiento académico o laboral, que afecta mis relaciones con las demás personas y que genera un cambio, insisto, persistente en el tiempo, por al menos 4 o 6 semanas, uno pudiera estar pensando que está frente a un trastorno de la salud mental. Ahora, ¿qué es lo importante? Que el diagnóstico de este trastorno o de esta situación lo hace un médico psiquiatra. Somos los médicos psiquiatras los que tenemos la responsabilidad médico-legal y los únicos profesionales que tenemos la responsabilidad para hacer un diagnóstico. Las otras son aproximaciones, los otros profesionales pueden apoyar en eso. Pero para hacer un diagnóstico, para saber si realmente tengo un trastorno mental, corresponde que uno visite a un médico psiquiatra, quien determinará
objetivamente si es que hay un trastorno de la salud mental y el tratamiento que va a necesitar, que puede ser cierto fármaco en caso que eso corresponda, o psicoterapia, o lo que más sabemos hoy día y lo que tiene mucho más peso en cuanto a resultados y que tiene evidencia que funciona, es las terapias combinadas de psicoterapia y fármaco. Y en ese sentido también puede encontrar un solo profesional. Hay muchos psiquiatras que hacemos psicoterapia y que tenemos preparación y posgrado en psicoterapia, en que obviamente aplicamos ambas técnicas que sabemos que dependiendo del cuadro es lo que tiene mejor respuesta. Pregunta número 2. ¿Es cierto que alguien con enfermedades mentales tiene demonios dentro de sí? O sea, ¿puede ir al infierno? Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, los trastornos de la salud mental son enfermedades, son cuadros que generan cambios en nuestro cerebro. De la mayoría de ellos está bien definido en qué parte del cerebro o cuáles son las funciones cerebrales que afectan los distintos trastornos de la salud mental. Digo la mayoría porque el cerebro es un órgano complejo y todavía hay varios que no es tan específicamente claro cuál funciona. Ahora, si estos son o no manifestaciones espirituales, eso cabe dentro de la misma conclusión o de la misma idea de cualquier manifestación espiritual o demoníaca de las que vemos en la Biblia y de las que podemos enfrentarnos en el día de hoy. Los espíritus, los demonios pueden manifestarse en alguna persona como alguna enfermedad. En la Biblia hay relatos bien específicos y bien claros de cuadros que parecen, ¿cierto? Y asemejan, no pudiera uno hasta hacer más o menos un diagnóstico de una epilepsia, por ejemplo. Pero, como les digo, pudiera ser una manifestación como de cualquier otra enfermedad. En este sentido, entonces, quiero decir que los trastornos de la salud mental no son todos ellos manifestaciones espirituales. Hay un correlato fisiopatológico, hay cambios estructurales, hay alteraciones en las funciones cerebrales asociadas a los trastornos de la salud mental. Por eso que tienen tratamiento con fármaco, e incluso la psicoterapia también genera cambios estructurales en el cerebro. Está súper evidenciado, hay evidencia que la psicoterapia genera cambios en las conexiones neuronales, los tratamientos farmacológicos generan incluso génesis neuronal, que es una cosa que antes se pensaba que no existía. Entonces es muy superficial, es muy ligero y muchas veces dentro, lamentablemente, del ambiente cristiano es muy peyorativo. Y yo me atrevería a decir ignorante, decir que los cuadros de la salud mental son todos ellos manifestaciones espirituales. Lamentablemente, en el ejercicio de la profesión, yo llevo aproximadamente 20 años en esto, muchas veces a mí me ha tocado ver personas con enfermedades psiquiátricas, sobre todo crónicas, cuadros afectivos crónicos o psicosis crónica, en que con buena intención probablemente en la iglesia se han hecho campañas de oración o hasta exorcismo, lamentablemente, y luego de eso se le dice, ya, no deje de tomar remedio ahora por fe, y uno ve que son pacientes que se descompensan, que terminan hospitalizados, que empeoran su evolución, que es muy difícil de nuevo retomar el tratamiento y generar una respuesta que antes pudiera haber habido. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que la oración nos sana. Por supuesto que sí, la oración puede sanar cualquier enfermedad. El tema es que eso no lo decido yo, no lo decide el que ora, lo decide el Señor. Y solamente el Señor sabe a quién sana y a quién no. Nuestra responsabilidad es orar por los enfermos. Nuestra responsabilidad es rogar por sanidad. Y en ese sentido, por supuesto que hay que hacerlo, sabiendo que quien responde a eso es solamente el Señor. Nadie pensaría, ¿cierto?, de los milagros que probablemente hemos sabido de personas que se han sanado de enfermedades graves como el cáncer. Todas ellas han sido luego, van al doctor y dicen, señora o caballero, ¿qué pasó con usted? Si usted tenía cáncer la semana pasada y hoy día no tiene nada. Si es que hay un cambio en eso, es importante que las personas de todas maneras consulten a su médico y se constate una mejoría para hacerlo de manera responsable. La pregunta conducía entonces un poquito y decía que si tenía una enfermedad mental eso significaba que iba al infierno.
Obviamente con lo que les acabo de explicar no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros tenemos la posibilidad de vida eterna y de ir al cielo por un regalo del Señor, por fe, por creer en nuestro Señor, por confesar nuestros pecados, ¿cierto? Y creer en el sacrificio de Cristo. Todos, invariablemente, quienes hemos hecho eso, tenemos asegurada nuestra vida eterna. ¿Qué pasa entonces con el suicidio? Que probablemente algunos de ustedes preguntan. Bueno, yo creo que el suicidio, y es lo que hemos conversado con colegas cristianos también, el suicidio es el final, el triste final de una enfermedad mortal. Hay muchas enfermedades de la salud mental, como tantas otras enfermedades, que generan la muerte. Y la muerte muchas veces está asociada al suicidio. Aquí si bien es una conducta, es una decisión con una alteración de la conciencia, con una visión alterada de la realidad y de uno mismo, que hace que las personas cometan suicidio. Entonces, es muy doloroso prejuiciar, es muy doloroso para las familias además definir o decirle, ¿cierto?, en contextos de iglesia, que aquella persona que se suicidó se fue al infierno. Tampoco lo sabemos porque no tenemos nadie que nos haya contado esto, que haya vuelto de este lugar. Y lo más importante, me parece a mí, no nos corresponde a nosotros los cristianos definir quiénes se van o no se van al infierno. O quienes se van o no se van al cielo. Eso finalmente es una decisión del Señor, que entendemos que por amor nos regala esta opción cuando creemos en el sacrificio de Cristo. Entonces, yo creo que hay que ser misericordioso, hay que ser muy empático y amoroso con sobre todo las familias de aquellos que han sufrido que un familiar se suicide, porque es muy liviano llegar y tomar una decisión o dar una opinión como esta sin comprender que el suicidio es generalmente, insisto, el triste final de una enfermedad crónica. Por ahora lo vamos dejando hasta acá, para que la próxima semana podamos hacer las siguientes 2 preguntas a Mauricio. Así que los esperamos. No se pierdan conectarse la próxima semana a otro capítulo de Boomerang. Nos vemos. Chao, chao.